Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Y yo lo quiero invitar para que se quede con nosotros la siguiente media hora porque tenemos a un gran invitado, a un gran amigo. Es licenciado en publicidad, escritor, actor, director, productor musical, conductor de radio. Usted lo conoce y lo conoce bien, sobre todo a través de su trabajo en Creadores de Nuestro Siglo, un programa que salía en Radio 11. Me da mucho gusto dar la bienvenida. Está con nosotros mi querido amigo Fernando Pérez Valdés. David, bienvenido. David, como siempre, muchísimas gracias. De verdad, un gusto platicar contigo. Un gusto estar aquí en tu programa. Y un gran honor, desde luego. No, muchísimas gracias. Vamos a hacer una, ¿qué te diré? Algo previo para llegar al punto, uno de los tantos importantes de tu trayectoria, que es el cortometraje de La Carambada, tan reconocido y premiado hasta la fecha. Entonces, para iniciar, ¿quién es Fernando Pérez Valdés? Bueno, yo nací en la Ciudad de México. Trabajé muchos años en una empresa de telecomunicaciones y pues en ese tiempo me dediqué totalmente a la familia, al trabajo, etcétera. Pero en el momento en que yo me jubilo, digo, ahora sí voy a hacer lo que realmente quise. Y en ese momento me puse a escribir mi primera novela. Quiero entender que antes no hacías lo que te gustaba. No. Bueno, sí me gustaba mi trabajo, pero realmente uno está dedicado a la familia. O sea, uno es proveedor de la familia y te tienes que dedicar en cuerpo y alma a atender a tu familia. Pero en el momento en que me jubilo, yo digo, ahora sí ya puedo dedicarme a lo que realmente me gusta. Es decir, voy al otro lado del escritorio. Si antes estaba en medios de comunicación como cliente, ahora voy al otro lado del escritorio y ahora voy a producir para los medios de comunicación, ¿no? Claro. Inicio en la literatura con novelas. Escribí cuatro novelas, un libro de arte, un libro de entrevistas, con muy buena suerte, porque una de las novelas, Espinas, que trata sobre Fray Antonio Margil, uno de los fundadores del Colegio de la Santa Cruz aquí de Querétaro, que hizo misión en Texas. Les interesó mucho, entonces me pidieron traducirlo al inglés. Lo tradujo la Universidad de Texas, lo publica la Universidad de Texas y lo distribuye Barnes y Noble en toda la Unión Americana y en varios países del mundo. Entonces, realmente, yo nunca me imaginé que un trabajo que hice totalmente local, totalmente para el Convento de la Cruz, donde tuve la fortuna y el privilegio de trabajar varios años, pudiera llegar tan lejos, ¿no? Entonces, eso fue una de mis primeras grandes experiencias. Aquí lo importante y lo que yo quiero también destacar es, tú lo acabas de decir, estuviste trabajando durante mucho tiempo, te jubilas y haces lo que realmente te gusta. Aquí lo importante es de que haces lo que realmente te gusta y ha sido, como lo vamos a ver a continuación, reconocido y ha obtenido hasta premios y galardones. Hablas de escribir. De otras obras que tú has escrito está Morir en Japón, que se basa en la vida y el martirio de Fray Bartolomé Laurel, Siempre Adelante, sobre la vida de Fray Junípero Serra, ya citaste Espinas, y también Santa María llega a El Pueblito. Son obras que tú escribes, en tus ratos ya de jubilación y que tienen un reconocimiento. Sí, realmente yo desde siempre había querido escribir. Claro, en mi trabajo como en comunicación social, en la empresa en la que estuve, pues realmente tenía que escribir, ¿no? Pero eran comunicaciones corporativas, ¿no? Incluso escribía discursos, escribía algunos resúmenes, algunas cuestiones literarias, pero eran todo muy corporativo, ¿no? En el momento en que me jubilo, ahora sí quiero escribir sobre lo que conozco, sobre lo que he vivido. Yo he convivido mucho con los frailes franciscanos, conozco la orden franciscana desde adentro y me interesaba mucho plasmar la vida de esos grandes misioneros que hubo aquí en América. Y así escribo la vida de Fray Bartolomé Laurel, que fue el primer mártir beatificado de la provincia franciscana de San Pedro y San Pablo de Michoacán, aquí en la Nueva España. La vida de Fray Antonio Margil de Jesús, que fue uno de los fundadores del Colegio de Propaganda Fide, en lo que ahora es el Convento de la Santa Cruz. Sobre Fray Junípero Serra, ahora San Junípero Serra. Cuando yo escribí, todavía faltaba mucho para la canonización de
de Fray Junípero Serra, sobre la llegada de la Virgen del Pueblito a Querétaro, que realmente marcó la conversión de Querétaro a la fe cristiana. Entonces, me interesaba mucho escribir sobre esos temas y realmente ya cuando me jubilé, entonces ya me pude dedicar en cuerpo y alma 24 horas al día a estos temas de escritura. Y después también la conducción. Durante 7 años tuviste Creadores de Nuestro Siglo. Dime, por favor. Fíjate que fue muy curioso, porque realmente mi carrera como conductor inició aquí en Radio Querétaro. El día que vine a presentar mi libro de Espinas, me encuentro con la que era en ese tiempo directora de Radio Querétaro, la licenciada Mónica Ramírez, y ve mi obra, ve mi trabajo y me dice, oiga, ¿y por qué no lo hacemos radionovela? Y entonces, sin querer, la literatura me llevó al radio, hicimos la radionovela, nunca se llevó al aire, pero me permitió entrar a la radio. Hicimos un programa muy querido que se llamó Escritores en su Tinta, donde cada semana entrevistábamos a algún escritor queretano. Y pues ahí fue mi entrada a la radio. Y tú sabes que cuando entras a la radio, ya no te dejó, ¿no? Ya te atrapó y ya no te dejó. Y entonces esa fue mi entrada a la radio. De ahí pasé a otras como Radio Ciudad de Poder, a Radio Asir, en fin, a Querétaro BTV y finalmente a Radio 11, donde tuvimos el programa de Creadores de Nuestro Siglo durante 7 temporadas. 7 temporadas. Y previo a lo que acabas de comentar, de todas esas entrevistas también haces otro libro. Así es. A mí se me hacía muy, ¿cómo diríamos? Pues muy triste el que tanto trabajo, tú sabes que para preparar una entrevista no nada más son los 30 minutos que dura la entrevista, sino es mucho trabajo previo de investigación, de estudiar a tu entrevistado, leer sus obras, en fin, es mucho trabajo el que hay antes de una entrevista y para que se perdiera en 30 minutos, o sea, no es justo que tanto trabajo, tanta sabiduría, tantas anécdotas que nos comentan nuestros invitados, pues se pierdan en 30 segundos y ya, nunca más se vuelvan a ver. Entonces me hice a la labor de reunir todas esas entrevistas y publicamos el libro de Escritores en su Tinta, que justamente compagina todas esas entrevistas que hicimos aquí en Radio Querétaro. Y, por ejemplo, ¿quiénes están en ese libro? ¿Quiénes pues de tantos entrevistados que has tenido? Los principales escritores de Querétaro, está, por ejemplo, Dalia Larisa Juárez Otero, está el maestro Arturo Santana, está algunos ya fallecidos, en fin, o sea, tú dime los principales escritores de Querétaro y todos están en este libro. Entonces, realmente el valor de este libro es conocer a los escritores, pero no solamente en su lado público, sino en el lado que los llevó a ser escritores, ¿no? Todo el trabajo, todas las penurias, todas las lo que tuvieron que vencer para lograr ser escritores. Entonces, realmente es un trabajo que yo valoro mucho por eso, porque los escritores nos abrieron el corazón, nos abrieron las puertas y nos platicaron su vida. Pero tú eres escritor. ¿Pasaste penurias? Bueno, sí, yo en tono de broma les platico que normalmente en todos los oficios, cuando ya alguien está muy reconocido en el oficio, se dice que tiene callo, ¿no? No sé, por ejemplo, los zapateros pues, tienen el callo en esto. Y yo digo que los escritores tienen el callo en el nudillo. Por todas las puertas que tienen que tocar. Sí. Porque para que te publiquen un libro, o sea, tienes que tocar 1000 puertas. Y ya que se publicó, para que lo distribuyen, otra vez tienes que tocar 1000 puertas. Y ya que se distribuyó, para que lo compren, otra vez tienes que tocar. Entonces, realmente el callo de los escritores no está en el lápiz, no está en arrastrar el lápiz. El callo de los escritores está aquí, ¿no? En todas las puertas que tienes que tocar. O sea, realmente es un trabajo muy difícil porque no es tanto la escritura, sino el lograr que tu obra se difunda. Ahí está el gran trabajo de los escritores. Así es, efectivamente. Y una cosa te lleva a otra, la actuación. ¿Desde cuándo y cómo tienes la inquietud de la actuación que tú materializas hace 5 años, en el 2018? Fíjate que eso sí ya lo tenía yo desde niño. Es muy curioso porque yo me juntaba con mis compañeros de la cuadra en la Ciudad de México. En la casa de mis padres, que es de 3 pisos, hasta la azotea había unos tendederos
Y entonces ahí colgábamos sábanas. Y era Y la esos cortina. eran los Telones. telones, ¿no? Ujú. Y las coronas las hacíamos con cartón y nuestras espadas eran de Ujú. palo y las princesas eran las vecinitas Ujú. a las que teníamos que salvar, ¿no? Los Ujú. príncipes. Y entonces subíamos las sillas del comedor y de las recámaras y todo, armábamos nuestro escenario y los invitados, el público eran pues los vecinos, los papás de nosotros. Y ahí hacíamos obras de teatro. Entonces realmente la inquietud teatral pues viene desde que era niño. Pero obviamente mientras estás en tu etapa laboral, pues te dedicas a la familia y te desentiendes de otra cosa, ¿no? No es otra cosa más que 24 horas al día dedicarte a trabajar, a ser proveedor, a mantener a tu familia, que nadie le falte y tal. Pero en el momento en que me jubilé, en alguna ocasión entrevisté a una compañera, directora de teatro, y le dije, oye, pero yo para poderte entrevistar, pues necesito ver tu obra, ¿no? Para saber de qué vamos a platicar. Y me dijo, oye, es que mi obra todavía no está puesta, o sea, estamos en ensayos. Le dije, pues invítame a un ensayo, ¿no? Ujú. Y entonces me dijo, sí, pero no vas a ir de mirón, vas a ir, pero te voy a poner a trabajar. Y entonces me puso a revisar el guión. Mientras ella revisaba la actuación, yo revisaba el guión a ver si no se les había ido alguna palabra y todo. Me gustó tanto que seguí yendo a los ensayos. Finalmente la directora me dijo, oye, pues tú ya eres parte de esta obra, entonces te voy a dar un papel y vas a actuar. Y esa fue mi entrada en el teatro. Fíjate. ¿De O sea, qué obra estamos hablando? estamos hablando del Retorno de la Llorona, de Angélica Castelán, Ujú. que se montó, yo creo que hace más de 5 años. Realmente con esto de la pandemia como que las fechas se nos pierden un poquito, pues sí, ya son hace varios años. Y esa fue mi entrada al teatro. O sea, el radio, sin querer, me llevó al teatro. Y una vez que me subí al escenario, igual no volví a bajarme del escenario. Y ahora platícame. Uh-huh. Como actor novel hasta cierto punto, Sí. por el tiempo que tienes, Uh-huh. ¿por qué escoges monólogos que son tan difíciles y es toda la responsabilidad y el peso de la actuación que hay en ti? Me refiero a la obra que hiciste en el 2020, que también fue un cortometraje, Simio, de Franz Kafka. Bueno, porque justamente si te acuerdas, en esa época estamos en la pandemia, Sí. Uh-huh. y no se permitía el contacto físico. Entonces yo dije, bueno, no puedo montar una obra donde haya más actores Uh-huh, porque debe haber la sana distancia y todo esto. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues un monólogo. Y entonces me puse a buscar monólogos, algo interesante que representar, y me encontré con esa obra de Franz Kafka. Sin embargo, me di cuenta que las traducciones no eran todo lo exactos que debían. Y entonces me di a la tarea de traducir del alemán al español la obra de Kafka. Y entonces este monólogo de Simio, de Franz Kafka, es traducción mía. Y después ya la actué. Pero fue justamente por eso, porque en esa época no se podía el montar obras con varios actores. Algunos actores lo que hicieron es que vía Zoom un actor estaba en una parte, claro, y otro actor estaba en otra parte, ¿no? Bueno, esa fue otra solución que encontré. Yo la solución que encontré fue hacer monólogo porque pues ahí no convivía con nadie, ¿no? Más que con el director. Y esa fue la razón de... En la actualidad tú das clase, eres profesor de teatro en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín. Así es. Y eso te lleva a otra exitosa faceta de tu trayectoria, los cortometrajes. Háblame cómo llegas al Gómez Morín. Bueno, al Gómez Morín llegué porque yo hacía un nacimiento monumental. Inició en casa y fue creciendo, hasta que ya llegó un momento ya no cabía en ningún otro lado más que en un centro cultural muy grande. Entonces fui al Gómez Morín, le pedí al director que me permitiera montarlo, y así fue como empezamos a montar ese nacimiento en el Gómez Morín, con tan buen éxito que fue creciendo. Al principio lo poníamos en la entrada. Llegó un momento en que me dijo, oiga, pues esto ya requiere una sala, nos dio la sala 2, fue creciendo, y me dijo, oiga, ahora le voy a dar la sala 1, y al año siguiente me dijo, oiga, no solo le voy a dar la sala 1, sino le voy a dar 2 pisos, y entonces fue un nacimiento, pues imagínate, eran 25 por 25 metros, en 2 plantas, era un nacimiento monumental.
Pero llegó un momento en que ya fue inviable, tanto económicamente como en trabajo, ya fue, y entonces yo ya me estaba dedicando más al teatro. Y ya decidí suspender el nacimiento. Me habla el director y me pide montar nuevamente el nacimiento. Y le dije, oiga, pues desafortunadamente ya no es posible porque ahora estoy dedicado más al teatro. Y me dice, oiga, pues vamos a hacer un taller de teatro aquí en el Gómez Morín. Ah, bueno, pues yo encantado. Y así nació el taller de teatro del Gómez Morín. ¿Qué estamos hablando del año? Estamos hablando hace 2 años justamente. Vamos a cumplir 2 años del taller de teatro. Y en ese tiempo, junto con tus alumnos, has participado, han realizado varios cortometrajes. Háblame de ellos, sí, por favor. Fíjate que en realidad todo surgió de un proyecto escolar. Es decir, en el primer semestre de este taller de teatro, montamos monólogos con cada uno de los alumnos, y a una de las alumnas le tocó como monólogo la leyenda de la Carambada. Déjame decirte que hizo un trabajo extraordinario, de verdad. O sea, no le puedes creer que sea su primera actuación, no le puedes creer que no haya actuado nunca. Ella como profesión es criminóloga, trabaja en el Cerezo de San José el Alto, pero realmente nunca había hecho actuación. Pero hizo un trabajo tan extraordinario, tan bien hecho, que el mismo director del Gómez Morín, cuando la vio, me dijo, oiga, pues realmente esto vale mucho la pena. Quiero que nos haga un espectáculo de puras leyendas. Ya no quiero que monte monólogos. Ármeme un espectáculo de puras leyendas. Y es el espectáculo que actualmente se monta en el Gómez Morín, que estamos llevando a varias localidades, a varios municipios, barrios, etcétera. Es un espectáculo muy exitoso que a la gente le gusta mucho. Entonces, esta alumna hizo este monólogo, la leyenda de la Carambada, y realmente nos gustó tanto, te digo, incluso al director del Gómez Morín le encantó, y bueno, de ahí salió este proyecto, que dijimos, bueno, pues es muy triste que tanto trabajo, tantos ensayos, vestuario, caracterización, todo esto, pues se pierda en 8 minutos, que es lo que dura la leyenda de la Carambada, ¿no? Dijimos, ¿por qué no lo filmamos? ¿Por qué no hacemos un cortometraje? Pues para que ya quede como recuerdo de esta actuación de la Carambada. Nada más que sí dijimos, si lo vamos a hacer bien. O sea, no vamos a hacer un cortometraje al ahí se va, ¿no? Sino, si lo vamos a hacer bien. En los cortometrajes que había participado, normalmente se hacían en 48 horas. Tardamos 6 semanas en filmarlo. O sea, lo hicimos bien hecho. O sea, realmente con mucho amor, con mucho cuidado, con mucha producción, buscando las locaciones adecuadas y todo esto. En el momento en que terminamos este cortometraje, nos gustó tanto que dijimos, híjole, a lo mejor pudiera ser que en algún festival pudiera quedar, ¿no? Y entonces nos vimos muy, ¿cómo se dice?, muy prudentes, y lo mandamos aquí cerquita, ¿no? Lo mandamos a San Juan del Río, y queda en San Juan del Río. Entonces eso ya nos motivó, dijimos, bueno, vámonos un poquito más, vámonos a Guadalajara, y queda en Guadalajara. Dijimos, bueno, ahora vamos un poquito más allá, vámonos a uno internacional, lo mandamos a Oaxaca, y queda en Oaxaca. ¿Y qué es decir queda? Que lo seleccionan, es decir, de los festivales reciben miles, pero miles, o sea, los grandes festivales, te estoy hablando Cannes, Nueva York, reciben 10,000 cortometrajes, y de esos tienen que seleccionar 200. Entonces realmente la selección es pero brutal, es algo, para que quedes en uno de esos festivales realmente tiene que ser un trabajo. Entonces el que te seleccionen para un festival, por ejemplo, ya para el Internacional de Oaxaca, no cualquier cortometraje lo logra. Entonces en el momento en que quedamos en el de Oaxaca, pues nos motiva y dijimos, ahora, pues vámonos un poquito más allá, vámonos a la India.
¿no? Y queda en la India. Y entonces así le empezamos a... ¿Lo traducen? ¿Le ponen Sí, subtítulos? sí, claro, sí, desde luego. Sí, no, son un montón de requisitos los que se requieren. Entre otras, la calidad de filmación, o sea, no te aceptan cualquier calidad, tiene que ser un estándar de calidad muy alto, de ultra alta definición, un sonido de una calidad excepcional, la fotografía, la actuación, todo esto, la traducción. La traducción no es nada más traducir el cortometraje, sino meterlo en un sistema que automáticamente pone la traducción en la película, ¿no? Para que en cualquier sistema, en cualquier parte del mundo, se pueda ver, ¿no? Eso, créeme que es casi como volver a hacer otra vez la película. Tienes que hacer la carpeta de presentación, los stills, tienes que hacer un tráiler, tienes que hacer las fotografías de la producción, el póster en alta definición, en fin, es muchísimo trabajo el que se requiere para concursar en un festival. Y a la fecha, ¿cuántos reconocimientos, nominaciones ha obtenido La Leyenda de la Carambada? Al día de hoy ha tenido 20 selecciones oficiales en festivales tanto nacionales como internacionales. Estamos hablando de festivales, por ejemplo, porque no me los sé de memoria. Bueno, desde luego ya te dije, ¿no? El de San Juan del Río, sí. El de Guadalajara, en Estocolmo, en Hollywood, en Suecia, en la India, en Roma, en Oaxaca, en la India, en Canadá, en Londres, en Goberla hay uno de estos países de la cortina de hierro, no recuerdo, Roma, Sofía, Bulgaria, Nueva York, Suecia, ya te dije San Juan del Río, Roma, bueno. Y premios. Y ya, bueno, o sea, esas son las nominaciones. Las selecciones, sí. Las selecciones. Ajá. Pero ya premios y reconocimientos. Premios, bueno, en Roma obtuvimos el premio al mejor cortometraje original. En Nueva York obtuvimos plata como cortometraje. En Roma, el premio de Marcello Mastroianni. En Hollywood obtuvimos oro. En India, el premio de la crítica a la mejor actriz extranjera. En Londres, premio al mejor corto extranjero. Y en Suecia, finalistas en el Festival Internacional de Cine de Suecia. Esos son los que tenemos. Hasta allá se ha ido la leyenda de la carambada. Hasta allá se ha ido la leyenda de la carambada. Estimado Fernando, tú sabes el tiempo cómo es. Sí, señor. En radio, en televisión, en estos medios. Estamos llegando al final del programa. Las personas que nos están viendo y que quieran conocer la leyenda de la carambada, ¿dónde la pueden ver? Bueno, ahorita todavía estamos en el circuito de festivales. Hasta octubre vamos a terminar. En octubre es el último festival en el que participamos. A partir de esa fecha, entonces ya haremos exhibiciones públicas. Estaremos al pendiente para verlo, para conocerlo, que sin duda alguna tiene la calidad que todos estos reconocimientos y selecciones le han otorgado. Fernando, yo quiero agradecerte que hayas estado con nosotros. Ya nos platicarás de más proyectos en otra ocasión, pero por lo pronto hemos tenido el gusto pues de que estés aquí en Conversaciones y platicas con nuestro auditorio. No, al contrario, David, de verdad te agradezco muchísimo. Tú sabes que te aprecio, que es una amistad ya de varios años. Sí, y te agradezco muchísimo, de verdad, como siempre. Pues muchísimas gracias y mucho éxito a tu trayectoria, a tu carrera y a la carambada. Muchas gracias, David. Te agradezco mucho. Pues amigos, ya lo saben. Nuestra cita, viernes 8 de la noche. Nos vemos la semana próxima.